Buenos días, mi nombre es Gabriel Fuentes, estudiante de la materia de explotación de hidrocarburos y hoy vamos a hablar un poco sobre términos básicos para el cálculo de volúmenes de fluido en un yacimiento, ¿ok? Para comenzar, primero haremos una breve introducción acerca del cálculo de volumen. Eh, Imagínense que somos dueños de una operadora y acabamos de perforar un pozo. La primera pregunta que nos va a hacer el inversionista del Estado es ¿qué tan profundo es? No, sino que cuánto petróleo realmente hay ahí abajo y cuánto de eso podemos obtener y vender, ¿no? Calcular el volumen de fluido en un yacimiento no es como medir el agua en el tanque de una superficie, ya que en este caso estamos hablando de rocas situadas a miles de pies de profundidad y bajo presiones y temperaturas extremas, donde el petróleo, el gas y el agua conviven en espacios súper microscópicos, llamados poros. Entonces, eso complica un poco de cómo calcularlo, ¿no? Lo que vamos a tener tanto allá abajo como lo que se va a recuperar tanto allá arriba. El objetivo de esta exposición es obviamente resolver esta incógnita, ¿no? Entonces, la ingeniería de yacimiento utiliza esta como serie de términos y parámetros fundamentales que hoy vamos a desglosar un poquito acerca desde el volumen de una roca, cómo entendemos los cambios físicos que sufren allá abajo, qué es lo que sucede cuando llega a la superficie ese fluido. Y entonces es un poquito importante para nuestra carrera como empaparse con estos conceptos básicos, ¿ok? Bueno, comencemos. Eh, el primer capítulo que vamos a hablar es el volumen de la roca, ¿ok? Antes que nada, antes de saber cuánto petróleo hay, necesitamos saber qué tan grande es el espacio que lo almacena, ¿no? Como que la vasija que lo contiene. ¿Ok? Primero vamos a hablar sobre el área, que es la extensión superficial del yacimiento, ¿ok? Esta área normalmente se expresa en acres y es muy importante para el cálculo de volumen. Sin saber el área es imposible saber de qué yacimiento se está hablando, de qué radio se está hablando, ¿ok? Es importante que sepamos y conozcamos qué es el área. Ahora, el espesor bruto. Todo espesor de la formación, desde el tope hasta la base, es el volumen total de la formación. Eso obtiene mediante mapas de isópacos, mapas estructurales. Allí estamos buscando es la H, cuánta cantidad de espesor tiene nuestro yacimiento. Y vamos a trabajarlo. Ahora, el espesor neto. Es muy importante que sepamos que no toda la roca que está allá abajo tiene petróleo. Se restan capas de arcilla que funcionan como una especie de trampa para los fluidos, ya que son rocas muy apretadas que no producen, sino que atrapan. Entonces, aquí en este espesor neto estamos considerando realmente la parte de la roca que aporta fluido. Ahí es donde entran los cutoffs o valores de corte, que son valores en cuánto se puede producir realmente esa arena, ¿ok? O esa formación que estamos buscando. Para definir estos valores de corte, el geólogo y un ingeniero de yacimiento descartan zonas que tengan porosidades muy bajas, por ejemplo, menores de 5%, con permeabilidades casi nulas, que es menor de 0,01 milidarcy, y con saturaciones o sea, demasiado altas, con mucha saturación inicial de agua, ¿no? No queremos producir agua, sino hidrocarburos. Entonces, una saturación de agua mayor del 60% no conviene mucho. Y por último, el volumen de la roca, que es el producto del área, la multiplicación del área por el espesor neto. ¿Ok? Vamos al segundo capítulo. En este vamos a hablar sobre la porosidad. Si bien conocemos que la porosidad es una propiedad de la roca que hace referencia a la cantidad la propiedad que es el espacio donde la roca puede almacenar fluido, ¿ok? Que es la cantidad de poros que trae esta. Estos espacios se conocen como intersticios, ¿ok? En la ingeniería de yacimientos nos importa un poco que conozcamos ciertos matices, como por ejemplo la porosidad total versus la efectiva, ¿ok? Que no es lo mismo. Ya que la porosidad total es la propiedad de la roca que permite el almacenamiento de fluido a través de los poros, pero
La efectiva hace referencia a un dato que es que los interconecta entre ellos, ¿ok? Entonces, es muy importante que como ingeniero de yacimiento para la explotación de hidrocarburos, nos concentremos en esta efectiva. Ahora, esto también tiene factores que las afectan, como la selección de granos, la segmentación y la compactación por profundidad. El ordenamiento del empaque de la roca también es importante y la cementación, porque eso reduce poco a poco la porosidad efectiva. Ahora, las técnicas para medirla. Eh, Puede ser a través de perfil de pozos, ¿ok? Que es muy importante, ya que en el registro de densidad neutrón ozónico te indica un estimado de porosidad, pero considero que la más efectiva sería ya con pruebas de núcleo a través de laboratorio, o sea, pruebas de laboratorio que son recolectadas a través de núcleos o de ripios en el momento de perforar. ¿Ok? Vamos a la tercer capítulo, que es saturación de fluido, que es la fracción de volumen poroso que ocupa por un fluido en específico, ¿ok? Tenemos que la saturación de agua reductible es el agua que moja la roca y no se puede mover porque está atrapada por fuerzas capilares. Es muy importante saber que siempre hay agua en un yacimiento de petróleo, así sea una cantidad muy, muy mínima. Y que sigue siendo agua, así no haya alcanzado la saturación crítica. Que hablando de saturación crítica, es el valor mínimo que debe tener un fluido para empezar a moverse en un pozo. A partir de que una saturación alcance su saturación crítica, esta se va a mover en el pozo y comienza a despegarse a través de curvas de saturación del cero, ¿no? Y del uno, perdón, que se va acercando un poco más la saturación. Ahora, es importante que tengamos como una relación fundamental, que se explique que el espacio es finito, es decir, que la sumatoria de la saturación del petróleo más la saturación del gas más la saturación del agua siempre, siempre va a ser igual a 1, ¿ok? Y para calcular la individual eh, con respecto a las demás, solamente se utilizan despejes de esta ecuación. Se suele calcular todo mediante la ecuación de Archie, que utiliza la resistividad electrónica de la formación. Vamos con el cuarto segmento, que es factores volumétricos, que es un poco curioso porque los factores volumétricos estuve investigando y me parecen que son la relación, es una relación, ¿ok? Entre la cantidad de fluido que se va a producir ahí abajo en el yacimiento, o sea, que se encuentra allá abajo en el yacimiento, con la que realmente va a salir cuando esté en la superficie, ¿ok? En un punto más técnico, los fluidos cambian como de volumen debido a los cambios de presión y temperatura. El factor volumétrico de petróleo, a condiciones de yacimiento, tiene como gas disuelto dentro de él, ¿ok? Y obviamente está expandido. Al producirlo, la presión de este cae y el gas se libera del petróleo, haciendo que el petróleo se encoja prácticamente. Si el factor volumétrico del petróleo inicial siempre va a ser mayor de 1, porque un 1 es un barril en el yacimiento, se convierte en menos de 1 en un barril en el tanque, ¿ok? El factor volumétrico del gas es altamente compresible. En el yacimiento está muy comprimido por la presión y temperatura. Al salir de superficie se expanden a una cantidad inigualable, como miles de veces mayor a la cantidad de yacimiento. Y las unidades en las que se expresan estos tipos de factores volumétricos, al ser obviamente relaciones, van a ser barriles de yacimiento por pies cúbicos normales, ¿ok? Vamos para la parte 5, que es una parte bastante importante porque vamos a hablar sobre las ecuaciones fundamentales, el meollo del asunto, el cálculo volumétrico como tal. Para ello se utilizan las fórmulas claves, que son la del POE y la del GOES, ¿ok? Como podemos ver, tenemos que el POES es el petróleo original en sitio y trabaja con una constante que es 7758 por el área, que viene expresada en acres, como dijimos al comienzo, por el espesor, que viene expresado en pie, por la porosidad del yacimiento, que se encuentra en porcentaje, menos la saturación inicial del agua, que también viene en porcentaje, y el factor volumétrico del petróleo, que viene expresado en barriles de yacimiento y barriles normales. ¿Okay? Esta
constante que se ve al inicio, el 7758, no es un número al azar, sino que sale de multiplicar los pies cuadrados de un acre por un pie de espesor y dividirlo entre los pies cúbicos que tiene un barril. Básicamente la constante para convertir un acre pie de roca en barriles de petróleo, lo que resulta muy ingenioso. Esta es la cuestión básica que se utiliza para calcular el petróleo original en sitio. También tenemos la del GOE, que utiliza otra constante, que también trabaja con el área, con el espesor, con la porosidad, la saturación inicial de agua, y en este caso el factor volumétrico inicial del gas, que viene expresado en barriles de yacimiento por pie cúbico normales, ¿ok? Eh, bueno, ahora saltamos a la última parte del tema, que es el factor de recobro, cuánto se recupera, ¿no? Es muy importante saber que no podemos confundir petróleo en sitio con reserva, ya que el petróleo en sitio es todo lo que hay abajo y la reserva es lo que legal y técnicamente se puede producir. La reserva se calcula multiplicando el POE por el factor de recobro, ¿ok? Por eso es que es muy importante a la hora de calcular volumen y reserva. El factor de recobro suele ser bajo, entre 5 y 30% para el petróleo, lo que deja claro la importancia que tenemos como ingenieros en mejorar la eficiencia de producción de este. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Espero que haya quedado claro estos términos básicos y gracias por